Muy buenas noches, estimada audiencia del periódico regional Los Andes. En esta ocasión les traemos el segundo episodio de la temporada de Destino Político, el programa orientado en las elecciones legislativas de 2025 en nuestra querida provincia de Chimborazo. En esta ocasión tendremos la presencia de dos candidatos. Por un lado, el señor Jorge Morocho, de Democracia Sí, y por otro lado, el señor Juan Montoya, de Unidad Popular. Como siempre, esperamos que este programa sea provechoso para que ustedes puedan emitir un voto informado y consciente. Los invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram y la red social de X, para estar al tanto de la mejor actualidad de la zona centro del país. Como siempre, el conductor de este programa será su servidor, el licenciado Iván Menes Aguirre. Sin más que añadir, comencemos. Muchas gracias, señor Jorge Morocho. Muchas gracias, señor Juan Montoya. Empecemos con usted y vamos al grano. ¿Por qué quiere llegar a la Asamblea Nacional? Muy buenas noches por esta gran oportunidad que nos brinda para los candidatos que estamos aquí por las diferentes tiendas políticas y para la audiencia tanto de Chimborazo como de las otras provincias. Bueno, el interés grande que existe en esta modesta persona en llegar a la Asamblea es precisamente para legislar, para fiscalizar y reformar algunas leyes que vayan a favor de nuestro pueblo, que en los últimos años está tan escéptico, tan decepcionado por la política nacional que existe y frente a los acontecimientos negativos que son de opinión pública y que prácticamente la Asamblea y los gobiernos de turno no han sabido dar un resultado positivo para los electores y para el pueblo ecuatoriano. Jorge Morocho, buenas noches. ¿Usted por qué desea llegar a la Asamblea Nacional? Muy buenas noches con usted, señor periodista, y con todos nuestros amigos de Diario Regional Los Andes nos están mirando. Porque tengo un compromiso con los ciudadanos, porque soy responsable de las cosas que debo hacer como un político de vocación, como un político de visión que tengo yo con los ciudadanos. Lastimosamente, en las circunstancias que atravesamos, es lamentable decir que de cada 100 ecuatorianos, 90 no creen en la clase política. Sin embargo, es un desafío, es un reto para quienes en realidad hacemos conciencia, hacemos activismo y, como le digo, responsabilidad sobre todo con los ciudadanos para, en parte, por lo menos, lograr esta triste situación que atravesamos, una crisis de moral, una crisis energética, una crisis ambiental, una crisis en inseguridad y lastimosamente nadie dice nada. La Asamblea Nacional no está cumpliendo su rol, su papel. La clase política como tal no está cumpliendo, no está haciendo su rol, su protagonismo y sin embargo, lastimosamente, mientras la mayoría de ciudadanos estamos haciendo bien las cosas, trabajando, cumpliendo con nuestras obligaciones, la clase política es la que está fallando. Es por eso que he tomado la decisión de participar en esta ley electoral. A posteriori vamos a entrar en materia de temas importantes como lo mencionó de la crisis energética, del rol de la Asamblea, etc. Pero para conocer más a profundidad sus candidaturas, señor Morocho, ¿qué tiene de diferente la suya respecto a las demás? ¿Qué le puede aportar de distinto a la ciudadanía para estas elecciones? Mi permanente contacto, mi permanente actividad con los ciudadanos, un proceso político desde la barriada, un proceso político desde el sector emprendedor, desde el área deportiva,
también una trayectoria de función pública, haber cumplido en el municipio. Yo creo que cuya actividad lo hice de manera muy transparente y creo que los ciudadanos, por lo menos en este cantón Riobamba, reconocen como el único funcionario ciudadano haber cumplido como debe ser, respondiendo a las inquietudes, respondiendo a los intereses de quienes me eligieron, y en este caso las parroquias rurales. Pero una vez que se fue elegido, obviamente hay que cumplir la función de concejalía, y lo hice bien. Mis temas de fiscalización, para resumir las cosas, no solamente en los escritorios de hacer el show, sino acudir a hacer profesionalmente como debe ser ante la Contraloría, ante el Consejo de Participación Ciudadana, inclusive ante la propia Asamblea Nacional, a las diferentes comisiones. Consecuencia de esto está ya desde hace mucho tiempo en la Fiscalía. Mis temas de legislación, ordenanzas de mucha importancia, que lastimosamente hoy no se ve que están tomando en cuenta. Esa es mi hoja de vida, podríamos decir, pero siempre apegado a la verdad, apegado a la moral y en unión, en compañía de los ciudadanos. Sin los ciudadanos no se puede hacer política, sobre todo una política de servicio, una política de trabajo, porque a la final solamente eligen, en este caso, 4 asambleístas, y somos alrededor de 500.000 chimboracenses. Yo creo que ese empoderamiento hace falta, y esa es la intención en este caso de llegar a la asamblea. Más adelante vamos a entrar a la trayectoria de una manera más detallada de cada uno de ustedes, pero bueno, el señor Morocho ya ha dado un adelanto de eso. Señor Montoya, usted, su partido, su candidatura, ¿qué le puede ofrecer de distinto a la ciudadanía de Chimborazo? Bueno, nuestro Partido Unidad Popular, que es la reencarnación del Movimiento Popular Democrático, desde el 78 ha tenido una trayectoria diáfana en favor de los intereses del pueblo en todos los ámbitos, especialmente en el ámbito educativo, social, con vinculación directa de los trabajadores, estudiantes, maestros y todos los sectores productivos que anhelaban y anhelan un cambio radical. Entonces, nuestro partido ha tenido una trayectoria muy significativa desde el 78, y hubo un periodo en donde el MPD tuvo 8 legisladores. Dentro estaba Jaime Hurtado, también estuvo César Huelva. Finales de los 90, ¿no? Exacto. Y una cosa muy importante que no debemos olvidar, nuestro diputado en ese entonces, el ingeniero Norberto Maldonado, fue el creador que propuso la propuesta política para que se cree la Universidad Nacional de Chimborazo. Entonces nuestro partido tiene una raigambre con todo el pueblo, no solamente de hoy, sino de siempre, y precisamente no somos los que nos tildaron en tiempo de Correato, los tirapiedras. Somos los que hemos lanzado propuestas. Obviamente nos hemos indignado, pero tenemos formación política desde las aulas secundarias, universitarias y dentro de los diferentes estamentos que la sociedad nos permite. Usted como un candidato, digamos individual, pero evidentemente ligado a la Unidad Popular, ¿cuál es su relación con este partido? Ya como usted como individuo ha hecho un repaso histórico breve de su partido, pero usted, ¿cómo se conecta con su partido? Ya, yo tuve la oportunidad de vincularme desde los 15 años, en calidad de estudiante secundario de la FESE, luego la Juventud Revolucionaria, en la universidad y luego en el magisterio. De los 37 años que serví en el magisterio, porque yo soy jubilado, la mayor parte, se quedó unos 30 años, he estado vinculado a la Unión Nacional de Educadores, ¿no? Y me he forjado a través de las luchas populares, a través de muchos eventos que ha organizado la UNE precisamente para orientar hacia la toma del poder que tanto anhela nuestro pueblo ecuatoriano. Entiendo. Señor Morocho, usted está auspiciado por el Partido Democracia Sí, que es un partido que ahora mismo tiene como candidato al señor Iván Saquicela a la presidencia de la República. ¿Cuál ha sido su trayectoria en este partido y cómo es su relación con el candidato presidencial? ¿Cómo se conecta su candidatura con la de
el señor Saquicela? Bueno, mi trayectoria es una trayectoria política ciudadana. Como la mayoría de los ciudadanos, el hecho de no pertenecer a un partido político es una ventaja para que de manera democrática, responsable, consciente, ir trabajando en estos procesos. Con democracia sí llegamos a un acuerdo, inclusive desde hace mucho tiempo, que iban a dar la oportunidad, que reitero, yo no soy afiliado a un partido político. ¿Usted no está afiliado a un partido? Son por los acuerdos que llegamos, ¿no? Y permítame decir que ser afiliado, y sobre todo de los partidos políticos tradicionales, y dentro de ellos hay muchísimos, y quizá no he visto en esto al partido que está el otro compañero candidato, pero los partidos políticos han hecho mucho daño al país, ¿cierto? Y sobre todo los cacicazgos, que por ponerle un ejemplo, solamente desde el 2015 al 2022 se nos han llevado más de 36 millones de dólares en pretexto de capacitación, en pretexto de arrendar sus edificios, pero en formación política, de veras capacitación a nuevos liderazgos, no ha existido absolutamente nada. A mí, sinceramente, si estuviera en esos partidos, sí me diera hasta vergüenza, e inclusive optaría por no participar, por mis principios que yo tengo. He participado hasta aquí en con otra candidatura y para otras dignidades. Es por eso, porque no se tiene un partido político, como la mayoría de los ciudadanos somos independientes, políticos sí, políticos responsables, políticos con conciencia, pero con independencia. Y es por eso también que estamos participando en esto. La relación con el candidato presidencial... Antes de ir con eso, perdón que le interrumpa, ¿qué le responde a la ciudadanía que dice, bueno, usted va, o cualquier candidato que no tiene una trayectoria partidista, va de partido en partido, no tiene un asidero partidista? ¿Qué le respondería a ese ciudadano? He estado en movimientos, en partidos de izquierda, o sea, jamás en partidos de derecha. Eso es tener principios. ¿Considera que la democracia sí es de izquierda? Una convicción, sí, de centro, de centro hacia la izquierda. Es por eso que he optado en eso. Y lastimosamente, y esos cambios tenemos que hacer en el Código de la Democracia, sobre todo, pedir ciertas reformas en la ley, en la propia Constitución de la República, pedir ciertas reformas para que no permanezcan eternos ciertos cacicazgos políticos que hacen mucho daño a los que en realidad queremos participar en la actividad política. Eso yo creo que es lo primero que tenemos que hacer. Por lo tanto, hay una muy buena relación con el candidato presidencial. Lastimosamente, por algunas cuestiones de legalidad o algún problema que haya habido, no pudo registrarse, no pudo inscribirse nuestro candidato a la Asamblea Nacional, el doctor Gustavo Larrea, pero el resto de participantes lo estamos haciendo con altura y como debe ser en esta vida electoral. Me olvidé de preguntarle, señor Montoya, su relación con la relación de su candidatura con la candidatura presidencial. Cuéntenos quién es el candidato de Unidad Popular para estas elecciones y cómo usted va a trabajar si es que llega a ser electo. Bueno, solamente para argumentar un poquito más y ampliar, ¿no? Para polemizar. Yo creo que la ciencia política es la que permite formar al hombre y orientar. Y en ese sentido, nuestra tienda política ha tenido una orientación a formar líderes durante toda la vida. La relación con Jorge, muy buena, de camaradería, es un compañero maestro. Jorge Endara, ¿verdad? Escala. Escala, perdón. En la provincia de Los Ríos, pero por razones de trabajo está en Guayas. Ha sido 2 veces asambleísta. Fue asambleísta constituyente, si no me recuerdo, ¿no? Correcto, en el 2008. Y ha sido el forjador de muchas conquistas para el magisterio, para la educación y para el pueblo. Entonces, en nuestro partido no existe cacicazgos. En nuestro partido existe la verdadera democracia y nos ganamos los puestos para candidatos por los méritos de haber sido consecuentes. Como el caso que les decía, yo tengo 45 años de vinculación ideológica y política. No me he candidatizado porque obviamente siempre se ha dado alternabilidad a otros cuadros, pero hoy he aceptado con esa voluntad política porque creo que es necesario que hagamos propuestas para el gran Chimborazo del país, pero precisamente la política creo que es la ciencia de la gobernabilidad y la que nos permite autorrealizarnos y autorrealizarse los pueblos en beneficio común.
Usted tocó un tema interesante que les voy a preguntar a ambos, primero el señor Morrocho y luego usted, que se refiere a la selección de las candidaturas. Me hablaba un poco de su trayectoria, de que usted tiene un camino en su partido y por eso fue seleccionado candidato. Pero, ¿acaso se hizo un proceso de elecciones internas para definir la candidatura? ¿Cómo en su caso llegó a ser candidato? El Código de la Democracia pone como un requisito agotar las primarias, es por eso que se está aquí como candidato. Obviamente, reitero, al ser un político ciudadano, nuestro proceso democrático viene de lo más profundo todavía aún. Nosotros, esto se trata de trabajar, de ir formando, de ir capacitando, no solamente con miras a la asamblea, sino inclusive con temas que en realidad sirve y estamos al servicio en la barriada, estamos al servicio en las comunidades, al servicio en los temas deportivos. Y luego de todo eso, cuando ya vienen las elecciones, obviamente son los mismos líderes, los mismos compañeros, los mismos dirigentes los que terminamos designando para participar en tal o cual dignidad. O sea, son procesos de realidad democráticos que lastimosamente, como no está legalizado todavía, no se consideran. Pero eso sería oportuno, eso sería bueno, ¿no? Que hayan estos procesos de realidad, quizá con certificaciones, con constancias, con actas que vengan desde las propias bases que nosotros los llamamos, desde los propios núcleos, que debe ser así. Y ahí lo que se cumple con el Consejo Electoral son requisitos que hay que ir mejorando. Se tiene que mejorar para que salga lo mejor. Se tiene que poner ciertas condiciones, ciertos requisitos, ciertas cualidades para los candidatos, porque está fácil. Y qué preocupante, ¿no? Qué vergüenza decir, qué fácil ser candidato y qué difícil es que escoger un turno en el seguro, por ejemplo. Esa es la clase política, está actuando mal. Qué fácil ser candidato para cualquiera y qué difícil es encontrar un cupo en la universidad, en la politécnica. O sea, las cosas se está haciendo mal. Se tiene que hacer esos cambios, se tiene que hacer muchas reformas, sobre todo en el Código de la Democracia, y que no sea el mínimo requisito tener 18 años y haber nacido en tal o cual provincia. ¿Qué reformas haría usted? ¿Mande? ¿Qué reformas impulsaría usted? Impulsaríamos esto, las reformas al Código de la Democracia, que se cumpla por lo menos algún requisito, y hay que aprovechar lo que se tiene. En el Código de la Democracia, el Consejo Electoral tiene el Instituto de Formación Política, de Capacitación Política, que por lo menos los candidatos se reúnen esos requisitos y que el Consejo Electoral, antes de las elecciones, ¿no es cierto? Y permanentemente, porque a la final es una función del Estado, pues del Consejo Electoral. Deben tener estas formaciones, deben tener las capacitaciones y por decirlo menos, por lo menos un curso, un seminario, un taller que se haya agotado por este Instituto de la Democracia que tiene el propio Consejo Electoral. ¿Pero serían para todas las candidaturas, para todas las dignidades? Yo creo que los políticos con vocación, con ganas de hacer, con una visión que se tiene, sí existimos. Pero ahí está... Sería un montón de dinero también, ¿no? Pero ahí está el Consejo Electoral, el Instituto de Capacitación, de Formación Política, tiene sus recursos y en todo caso se tendría que capacitar. ¿Qué tal si se hace una reforma que los recursos, en vez de que vayan a los partidos políticos, que como le estaba diciendo incluso con cantidades, podemos alimentar para que haya más formadores, más capacitadores a una función que es en realidad del Estado, el Consejo Electoral? ¿O qué tal si estos recursos económicos damos a las facultades de Sociología, Ciencias Políticas de las universidades y que allí se alimente, de allí salgan los nuevos líderes y que participen en la política? Pero así como está, que vayan los recursos económicos como un costal sin fondos y se desperdicia así millones de dólares, yo creo que eso sí es preocupante y eso es lo que ha comido al resto de políticos, al resto de líderes que sí pensamos por el bienestar de la ciudadanía. Entiendo. Señor Montoya, su candidatura, ¿tuvo algún proceso de primarias? Cuéntenos cómo fue. Sí, obviamente, según el Código de la Democracia exige, ¿no?, las primarias, y luego de una preselección muy democrática, porque en nuestro partido no hay casi cargos, sino existe una democracia que se canaliza a través de los méritos de haber estado siempre junto al pueblo. Y precisamente nosotros nos sintonizamos no solamente en elecciones, sino en procesos, por ejemplo, de luchas por reivindicaciones a nivel de todos los sectores. Nos hemos opuesto a muchas reformas que realmente lesionan los intereses del pueblo. O sea, estamos en todo,
Y por eso es que Unidad Popular no ha desaparecido como tal dentro del contexto político. Una cosa muy importante, no creo que el Estado, me perdonen si es que contradigo lo que decía el colega aquí, desperdicie. Lo que pasa es que no se canalizan bien los recursos. Yo tengo una propuesta que a lo mejor todavía es un poco a priori, pero que se debe canalizar a través de la Unión Nacional de Educadores. Se debe reformar en donde prácticamente a nivel del magisterio y el ministerio se imparta asignaturas muy importantes como ciencia política. Ciencias políticas sería desde el colegio. Correcto, desde el 10º año. Pero existen materias similares, ¿no? Por ejemplo, en historia se pueden tocar temas de ciencia política. No, pero es lo mismo porque yo creo que las asignaturas están direccionadas solamente para una formación trastocada, pero tienen que ser radicales. Ética profesional, administración pública. Debería impartirse desde el colegio. De tal suerte para que en la universidad y en la formación pública no haya políticos improvisados. Y obviamente se descarte el cacicazo. Y aquí sería muy importante de que se destinen los recursos para escuelas de verdadera formación política y de liderazgo. Pero justamente eso es algo un tanto peligroso porque puede servir como una herramienta de adoctrinamiento. Por ejemplo, yo justamente estudié ciencias políticas y en la universidad cada profesor pues tiene su visión y somos seres humanos, evidentemente se traspasan. No voy a decir que hubo adoctrinamiento, no lo hay. Al final cada quien saca sus conclusiones, pero para gente más joven, para niños, para adolescentes que a lo mejor no tienen una formación tan profunda como en la universidad, puede fungir como una herramienta de adoctrinamiento. Ese sería un riesgo. Sí, pero precisamente el reto es eso, que desde las aulas secundarias de educación básica, el ciudadano, el futuro profesional político, tiene que ir con una mentalidad de conocimiento amplio y de ir a servir y tener un papel fundamental en los cambios sociales. Y por eso es que precisamente nosotros erramos en comentar, ¿no?, que X, Y, no vale. ¿Pero por qué no vale? ¿Qué hemos hecho nosotros como ciudadanos, políticos? ¿No? Yo, 37 años he estado en el magisterio. Me vinculé a la verdadera política de izquierda, pero para servir, para orientar. Y creo que esa ha sido mi mística, ¿no? Inclusive estuve en algunas cuestiones barriales, ¿sí? Me inicié en el Oriente y creo que el accionar diáfano es el que permite que nosotros estemos siempre con esa visión de servicio y de cambio. Y obviamente de dar paso hacia la forja de nuevos líderes que construyan el nuevo mundo. Entiendo. Vamos a terminar con el señor Morocho en esta sección que era más o menos para conocerle su visión más bien general, ¿no? Usted fue concejal del Cantón Riobamba, es reconocido públicamente por eso, fue el concejal desde el 2014 hasta el 2019, si no mal recuerdo. Desde el 2019. Desde el 2019 hasta el 23. Sí. Disculpes. Cuéntenos, como usted ha tenido un cargo de servicio público, ¿qué hizo en ese cargo? ¿Cómo podría conectar esa experiencia con la Asamblea? Solamente como veo que hay con mucha altura y respeto cierta coincidencia con el compañero, ¿no? Los recursos se pueden destinar para la formación política a través de muchas iniciativas, reformas, pero siempre desde lo académico, desde lo educativo. Lo que yo estoy consciente, y eso es lo que se tiene que hacer, es una fiscalización radical a esos recursos, una auditoría profunda en este país. ¿A dónde han ido los millones de dólares todos estos tiempos? ¿Y qué se ha hecho? ¿Qué es lo que pasó con esos recursos? Y ahí la manera como mandemos. Mi propuesta es que esos recursos, en vez de que se vayan a los partidos políticos, capitalicemos más bien en las facultades de ciencias políticas, de sociología, de las universidades. Pudiéramos incluso generar como una especie de capital semilla para los estudiantes que salen con sus tesis, salen con sus trabajos investigativos y hechos y tengan ahí
el recurso, en vez de que se vaya, no solamente obviamente esos recursos, ¿no? Pero en vez de que se desperdicie, se despilfarre, como se está haciendo hasta este momento, que nadie sabe exactamente, Contraloría jamás ha dicho nada sobre esos recursos, no ha habido un agente fiscal, un fiscal que lo diga a dónde han ido esas platas, por lo tanto, amerita una auditoría profunda. Y si es que allí, en consensos grandes, se necesita que en realidad vaya algún porcentaje para los partidos políticos, inclusive puede ser, pero así como está, eso no puede seguir. Pero una auditoría profunda, una fiscalización profunda y para que las instituciones de control, como la Contraloría y la Fiscalía, tomen las decisiones pertinentes. La gente va a decir, más plata a los partidos políticos, eso no queremos. ¿Qué le respondería? Por eso es mi propuesta. Yo creo que los partidos políticos, así como lo han venido despilfarrando, sinceramente, imagínense, son 36 millones y solo en un estudio, una investigación que yo me he permitido realizar desde el 2015 hasta el 2022, 36 millones de dólares. Imagínense con eso cuántos hospitales, cuántas escuelas se podría construir a nivel nacional. Claro que hay algunos dicen que si es que no se da esos recursos económicos va a haber dinero sucio, va a haber dinero lavado, pero para eso están las instituciones, pues. El problema grave aquí en este país es que las instituciones, los funcionarios, no están cumpliendo su función. La Fiscalía, la Contraloría, sobre todo la Contraloría, a pretexto que no hay funcionarios, a pretexto que en realidad no es autónoma económicamente, se lavan las manos en muchos de los casos, pero en estos casos, a pesar de ser recursos de nosotros, porque no sale de ninguna parte, son recursos exclusivamente de los ciudadanos, no ha habido ningún criterio, sino es más bien por investigación periodística, por investigación de ciertos medios de comunicación, que tenemos conocimiento de que son grandes cantidades de recursos económicos que prácticamente se está despilfarrando. Esto da para un debate sumamente amplio, el tema de reformar el Código de la Democracia, no solo el tema de financiamiento, sino el tema de los partidos políticos, de los militantes, etcétera. Da para un tema súper amplio. Rapidísimo, señor Morocho, para terminar con esta sección, ¿cómo podría su experiencia como edil ayudarle en la Asamblea? Sumamente concreto. El artículo 110 de la Asamblea determina 11 facultades para obligaciones, deberes para los asambleístas. Dentro de ello es el uno puntual. Claro, la legislación, la fiscalización, el control del presupuesto y los demás casos, ¿no es cierto? Porque como Asamblea Nacional en el artículo 109 se determinan 24 atribuciones. Pero más interesante es el 110 y en uno de los numerales se estipula que la Asamblea Nacional, el asambleísta tiene que cumplir una función de ciudadano. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tenemos que hacer la legislación, tenemos que involucrar en temas de fiscalización que participen en realidad los ciudadanos. No vamos a volvernos locos, la polémica, la bronca, las peleas, pero sí, los ciudadanos desde sus territorios. Lastimosamente hoy no se cumple ese papel, no se cumple ese rol. En Chimborazo tenemos 258 personas, funcionarios que ganan sueldo, electos que deben cumplir su función de legisladores y fiscalizadores, miembros de juntas parroquiales, los concejales, los que integran la Cámara del Consejo Provincial, los mismos 4 asambleístas, 258 funcionarios que ganan recursos. Pero ¿dónde hemos visto un acto de fiscalización así, técnicamente hecho, profesionalmente hecho, no con revanchismos ni nada, no? Atravesamos una serie de problemas de declaratorias de emergencias. No hemos visto ordenanzas, por ejemplo, de los gobiernos seccionales, no hemos visto legislación de los gobiernos seccionales. Y yo sí debo decir, y respondiendo a su pregunta, mi rol fue una situación bastante complicada cuando había pandemia. Y se decía que como estamos en emergencia, compramos nomás a nuestra manera desde el Ejecutivo. Delicado el tema. Delicado el tema, y nosotros teníamos que estar pendientes ahí, no le permitíamos tampoco. Claro, hay un estado de emergencia por la pandemia en ese entonces y nosotros teníamos que trabajar más. Teníamos que ir haciendo las ordenanzas que otros municipios todavía no lo tenían o algunos ya lo tenían y nosotros teníamos que ir formulando. Sí, fue una experiencia bastante interesante. Entonces ahí es en donde se comprueba. Yo estaba en la concejalía, un espacio bastante complicado. Decían que yo era el único, el solitario, ni siquiera la minoría, sino el solitario, pero no me hacía falta ser el compadre, ser el amigo del alcalde, ni estar en la supuesta mayoría, sino siempre con empoderamiento ciudadano. Y muchos colectivos, muchos ciudadanos, muchos barrios, muchos grupos de emprendedores lo saben exactamente qué es lo que hicimos, saliendo inclusive de fuera del ámbito de funciones de la concejalía,
yendo a Quito, yendo a otras instituciones del Estado para que se reivindiquen los derechos. No solamente en la simple pelea, como les digo, sino con propuestas y con cosas prácticas para que se resuelvan todas las necesidades que algunos colectivos ventajosamente, y gracias a Dios, y sobre todo gracias al empoderamiento ciudadano, se logró hacer. Terminamos entonces esta primera sección para aproximar a ustedes a los candidatos a ustedes, y vamos con una sección rápida para ver qué tanto conocen nuestros invitados sobre la provincia de Chimborazo. Les voy a tomar el examen. Empezamos con usted, estimado Juan. Una pregunta que tiene que ver con la geografía. ¿Cuáles son las provincias con las que limita la provincia de Chimborazo? Bueno, al norte con Tungurahua, al sur con Morona, Santiago. Al este. Al este. Al sur tenemos con Cañar y al oeste con tenemos Guayas. Falta unita. Cañar. Cañar al sur, sí. Le falta unita al noroeste. ¿Al norte? Al noroeste. Noroeste. La provincia de Bolívar. Claro, en la parte del Chumbo, todo eso. Cerca del Guayas, sí. Muy bien. Vamos con usted, señor Morocho. Nos hablaba justo de la población de Chimborazo. ¿Conoce usted cuál es la población de Chimborazo? 475,000. El censo todavía no ha arrojado los datos exactos, pero 494,000 habitantes. Estuvo más cerca en su primer intento, 472,000 según el censo de 2022. Bastante cerca de la cifra real. Pero bueno, ahora inclusive hemos de hacer más. Hemos de hacer más, seguramente. Vamos con usted, estimado Juan. Le voy a preguntar igual de población. ¿Conoce cuál es la población del cantón capital de Chimborazo, de la ciudad de Riobamba? La población. La población. Bueno, exactamente, ¿no? Un aproximado, ¿no? De 200,000 habitantes. Un poquito más, 226,000, redondeándole según el censo. Ha crecido la ciudad. Y terminamos con esta sección con usted, Jorge. Cuestiones étnicas en la provincia. ¿Conoce usted cuáles son los dos principales grupos étnicos y sus porcentajes? Los purúes. Bueno, el censo lo cataloga como pueblos indígenas en general. Ellos serían los segundos. ¿Tiene alguna idea del porcentaje aproximado de la población indígena en Chimborazo? 60%. No, según el censo 38%. ¿Y la población mestiza? ¿Sería el primer grupo? Están divididos entre población mestiza y población indígena. O sea, según los datos oficiales, que es una pregunta de autoidentificación, ¿no? Es la única manera de saber los datos étnicos, ¿no? La autopercepción. Según esto, ¿los mestizos tienen alguna idea de cuánto es el porcentaje? Como le dije, son el grupo mayoritario. De la provincia. De la provincia, sí. No, siempre yo en todos los análisis, los estudios que se ha hecho aquí, la población indígena es más que los mestizos. Bueno, según el censo de 2022, es 58% de población mestiza. Entonces, bueno, no sé, los antropólogos seguramente entrarán en mayor detalle en el cambio demográfico étnico, ¿no? en la provincia, pero esos son los datos oficiales. Vamos a hablar sobre temáticas estructurales para nuestra provincia. Como ustedes saben, nuestra provincia como un ente administrativo tiene un montón de dificultades, de desafíos. Y quiero empezar con usted, Juan. Usted hablaba del tema de la educación. En nuestra provincia hay dos universidades que muchas veces son el motor de la ciudad de Riobamba económicamente, pero hemos visto cómo en estos gobiernos últimos ha habido una desatención de la educación, ¿no? ¿Qué va a hacer usted a favor de la educación de la provincia en todos sus niveles? ¿Qué propone? Bueno, exigir que se cumpla con la norma constitucional de la asignación del 6% del Producto Interno Bruto para el presupuesto de educación.
desde la educación inicial hasta el bachillerato y obviamente la educación universitaria. Una pregunta muy bienvenida por cuanto Riobamba se lo ha catalogado como la ciudad universitaria. Estos dos centros universitarios, la UNAGI y la SPOL, albergan un significativo número de estudiantes de casi todas las provincias, con un aproximado de 40.000, si no me equivoco, en la Politécnica y 20.000 en la UNAGI. Pero hace falta realmente que se diversifique tanto en carreras como en modalidades, ¿no? A partir de la pandemia, eso nos dejó una lección grande, ¿no? De nadie estaba preparado a través de las modalidades semipresenciales, que eso permite que los estudiantes y las personas nos podamos preparar de mejor manera. Yo creo que aquí en Chimborazo, por ser una provincia con un índice grande de indígenas y de campesinado, amerita que se ponga en práctica la interculturalidad, ¿no? y el bilingüismo. ¿Y qué haría ustedes de asamblea para llevar? Precisamente exigir, ¿no?, que el gobierno, a través de los diferentes ministerios, especialmente la educación, que se imparta la verdadera interculturalidad a través del lingüismo. Pero eso al final es una competencia del gobierno nacional. O sea, la asamblea puede hacer sugerencias, pero no puede imponerles nada, ¿no? Bueno, en el caso del magisterio, ¿no? ¿Sí? Nosotros tenemos una ley, la ley, en donde eso permite de que realmente todos los actores sociales, ¿no?, los maestros, estudiantes, padres de familia y el colectivo, tengan una visión de lo que significa, por ser un país multiétnico, la interculturalidad. Entonces, empezando desde las unidades educativas, se debe impartir, ¿no?, la interculturalidad, cuando precisamente, si bien es cierto, como idioma oficial internacional está el inglés, pero tiene que partirse por el quichua, ¿no?, el español, y luego los idiomas que sean, en donde podamos compartir e impartir los diferentes conocimientos con miras a mantener lo que son nuestras raíces y lo que son los saberes ancestrales en las diferentes modalidades de estudio de nuestra provincia y de nuestro país. Señor Morocho, sabemos que uno de los problemas de la provincia es que muchas veces los diferentes niveles de gobierno actúan cada quien por su cuenta, ¿no? Ese es un grave problema porque no permite tener una visión de provincia, ¿no? Usted, en caso de llegar a la asamblea, ¿cómo trabajaría con las diferentes autoridades de la provincia, el Consejo Provincial, las alcaldías, etcétera? ¿Y cómo haría para concretar su plan de gobierno con estas instituciones? Como usted lo dice, uno de los fracasos, de los atrasos y el no desarrollo de la provincia es eso, el trabajo individual que hacen los gobiernos seccionales con los diferentes gobiernos de turno, el gobierno central. Aquí se debe proponer una agenda, por lo menos unos temas. Dentro de ellos yo propongo el tema agropecuario, por ejemplo, donde debemos ir. Pero ahí está el papel protagónico de los campesinos, de los agricultores, de nosotros los productores como tal. Siempre hay esa desconfianza, siempre hay esa duda de la clase política. Pero ¿quiénes somos la mayoría de los que en realidad estamos produciendo? Y es una de las ventajas aquí en la provincia. Entonces, solamente por poner un ejemplo dentro de lo que estamos proponiendo, y ventajosamente nos va bien, así como el otro compañero tiene la propuesta en el ámbito educativo, nosotros somos de la ruralidad, del ámbito productivo, pero sí quisiera, ¿no? Y qué bien que se lleve con este respeto, con esta altura, porque por lo menos dar
ese ejemplo entre los 4 asambleístas que vamos a hacer en adelante en la provincia, que los 4 mantengamos una agenda legislativa para la provincia, porque se tiene que dar ese ejemplo. No podemos nosotros, por el afán, como siempre se lo viene viendo, por el afán de ir a la reelección, por el afán de estar en la permanente reelección, que algunos ya van incluso por la 3ª vez, seguir haciendo simplemente tarima la función, seguir haciendo tarimas la Asamblea Nacional, sino que, y ese es mi anhelo, que los 4 propongamos una agenda legislativa que vaya en bien de la provincia y en bien del país. Pero si cada uno de los 4 asambleístas, el uno propone una ley, el otro propone otra ley, y a lo mejor que para Chimborazo ni siquiera le conviene. Yo creo que aquí se debe trabajar en Chimborazo, desde el ámbito legislativo. Obviamente el ámbito de fiscalización ya creo que debe quedar a discreción de cada asambleísta, y en eso sí yo he de ser bastante radical y frontal con todo funcionario, con todo del gobierno central, de los gobiernos seccionales, porque eso permite la ley orgánica de la función legislativa. Pero yo creo que en ciertos temas como la agricultura, la educación, el tema de la inseguridad, el tema ambiental, el tema de nuestros recursos hídricos, debemos tener una planificación, pero para lo cual se necesita una agenda entre todos los niveles de gobierno. Si los asambleístas demostramos ese desprendimiento de no querer estar en la permanente reelección y no hacer politiquería y no estar con el TikTok desde ventanilla de asamblea, desde la asamblea presentando simples borradores, yo creo que eso sería un ejemplo. El sueño de Jorge Morocho con las personas que estamos trabajando es eso, tener una agenda, tener un plan de desarrollo para la provincia. Dentro de ello le estoy poniendo el ejemplo de los agricultores, que se debe trabajar de manera articulada con el Ministerio de Agricultura, con la dirección distrital del Ministerio de Agricultura, con las áreas de producción del Consejo Provincial, con las áreas pertinentes de los gobiernos municipales, y los gobiernos parroquiales, que prácticamente por falta de recursos, por falta de técnicos, no están cumpliendo su papel, pero cuando sus funciones son casi similares a los del municipio. Entonces, que por lo menos en ese tema manejemos una agenda de aquí a 50 años para cuidar nuestra Pachamama, para cuidar nuestras vertientes, para cuidar el ecosistema, para garantizar una producción de calidad, una producción que vaya en beneficio en realidad de la alimentación, como dice el principio constitucional de la soberanía alimentaria. Eso sería lo fundamental. Y en eso hay que dejar de ambiciones personales. En eso hay que dejar de cosas. Yo hice mi excelente trabajo en la concejalía y todo el mundo decía, ¿por qué no vas a la reelección? ¿Por qué no vas a la reelección? He cumplido yo mi papel. Y así fue. Yo no dejé votando como ciertos ex compañeros a medias funciones y renunciar para aspirar a otras cosas. Eso es uno de los graves problemas. Y eso no permite el desarrollo de la provincia. Por lo tanto, Chimborazo amerita que propongamos desde el primer poder, desde la primera función del Estado, que es la Asamblea Nacional, por lo menos unos 3 ejes de desarrollo. Usted, señor Montoya, el señor Morocho ha tocado un tema importante que es el agro y la ganadería. ¿Qué haría en favor de la provincia en ese sentido? Bueno, quiero felicitarle al compañero, si más no me equivoco, es del sector rural. Así es. De Huaslán Grande, no, cierto, la parroquia de San Luis. Tiene una visión no solamente amplia, sino es la experiencia, ¿no? Nosotros tenemos dentro de nuestros ejes y dentro de nuestro plan de gobierno, pues, precisamente que antes y durante y después del boom petrolero, donde tenemos que volver la mirada es el agro. Y comparto con los fisiócratas en materia económica que desean que la fuente de riqueza es la agricultura. Entonces, nosotros planteamos que debe haber, ¿no?, una concatenación a través de los diferentes estamentos del Estado en donde se dé créditos blandos para los pequeños, grandes productores, ¿no?, para la consecución de insumos, de maquinaria, es decir, que haya una tecnificación del agro, ¿sí? La prueba más reciente es lo que estamos atravesando los ecuatorianos, ¿cierto? Ese estiaje. ¿Y ahora qué hacemos? Pero el tema del riego es una función del Consejo Provincial, de la Prefectura. ¿Qué haría desde la Asamblea? Ya. Eso digo, crear leyes en donde precisamente se vaya a
a favorecer al sector agropecuario, a los sectores productivos, para que precisamente nuestra producción no solamente abastezca el campo local, sino internacional, a través inclusive de centros de acopio en donde el Estado garantice realmente la producción y no se dé ese fenómeno de la cuestión de la demanda, ¿no? Cuando poco a poco y cuando mucho, mucho, entonces eso permite que en ciertas ocasiones se encarezca la producción porque hay limitaciones y asimismo prácticamente la producción a veces hay un excedente y el productor no sabe qué hacer con su producto que en muchas ocasiones sale a pérdida, ¿no? Entonces yo creo que desde la Asamblea se debe legislar para que el sistema agrícola se vaya diversificando, se vaya tecnificando y precisamente el Estado tiene que ser el que garantice que toda la productividad, ¿no?, vaya en beneficio de la sociedad y que precisamente el sector rural se siga manteniendo y no tenga esa crisis como la que actualmente está pasando, que los productores no saben qué hacer y existe obviamente la migración tanto a las grandes ciudades o a los diferentes países en busca de mejores días. No quiero terminar este espacio de la entrevista sin preguntarle a usted, señor Morocho, sobre una propuesta que ha hecho una candidata presidencial, pero que se enlaza de cierto modo con la candidatura presidencial de Democracia Sí, con el tema de la institucionalidad. Por ejemplo, el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es un tema que incluso ha sido sometido a consulta. ¿Qué opina usted de este organismo? Y en caso de que se lleve a cabo una asamblea constituyente, ¿cuál es la postura de su movimiento de Democracia Sí? No, solo un par de segundos para aclarar lo que es mi fuerte sector productivo. El Ecuador necesita tener una matriz productiva. El Ecuador necesita sectorizar la producción y para lo cual tener una ley exclusivamente que vaya en beneficio del sector agropecuario, porque lastimosamente, a pesar de tener el Ecuador desde 1830 más de 500.000 normativas entre leyes, ordenanzas, decretos, el sector agropecuario no tiene una normativa que regularice, que garantice sus derechos. Tiene un artículo por esta norma, otro artículo por acá, y tiene que, por eso, legislarse en ese sentido. Porque ahora, como estamos, la aspiración de muchos es tener la soberanía alimentaria como tal, pero entre mismos agricultores, entre mismos campesinos nos hacemos la competencia. Por eso nosotros, los que estamos de candidatos de la provincia de Bolívar, de la provincia de Chimborazo, de la provincia de Tungurahua, de la provincia de Cotopaxi y Pichincha, estamos tratando de llegar a acuerdo. Recién estamos de candidatos, pero ya estamos tratando de llegar a un acuerdo, tener una ley exclusivamente al estilo de la ley amazónica, porque como usted conoce, la ley que le llamamos ley amazónica beneficia a los gobiernos seccionales, a los gobiernos provinciales en la Amazonía, y de la cual inclusive nosotros en la provincia de Chimborazo somos beneficiados a través del cantón Penipe, cuatro parroquias, $4 millones. Nosotros tenemos que proponer así. No podemos hacer una legislación exclusivamente para Chimborazo porque somos agropecuarios. Sí podemos hacer por la misma forma de producir, porque al final somos iguales. Y lo mismo se haría en la costa con la producción de la costa. Con respecto a la pregunta... Pero antes de eso, para cerrar con este tema del agro, ¿qué tipo de ley o qué tipo de normativa llevaría a cabo? Vea, yo reitero, se tiene que arrancar utilizando las herramientas constitucionales y legales que ya lo tenemos en este momento. Por ejemplo, la ley del el seguro agrícola ya está prevista en el artículo 39 de la ley de tierras rurales y territorios ancestrales, ya está previsto desde el 2017. ¿Y quién lo ha hecho cumplir? Entonces se tiene que hacer a través de la dirección que existe en la Asamblea Nacional de Evaluación, de Seguimiento de las leyes, decir, oiga, ¿qué es lo que pasa? Hay normativas como esta, la que se aprobó recién en el 2023 de fortalecimiento al desarrollo rural y la agricultura familiar campesina, que inclusive en uno de los articulados dice
que el ministro de Agricultura tiene que informar cómo está aplicando esa ley a la Asamblea Nacional. ¿Pero quién no ha pedido información? Nosotros como ciudadanos le hemos pedido información, claro, pero como somos pobres morochos, ni la Asamblea ni el ministro de Agricultura nos responde. Pero estando ya en una función, esa es la facultad de nosotros, eso es el deber, el acceso a la información, la solicitud de información va a ser pertinente para que se cumplan, en primer lugar, lo que ya está establecido, lo que ya tenemos. Usted sabe que hay un INAH, por ejemplo, y en semillas certificadas para los agricultores jamás hemos tenido. La gente, los pequeños agricultores ni conocen. ¿Pero quién ha hecho una gestión? Agrocalidad lo que hace es, en muchas de las veces, perseguir a los pequeños productores del sector agropecuario. Pero ¿por qué no controlan otros productos que hacen competencia desleal en los mercados del país? Es decir, las instituciones del Estado, de los diferentes niveles de gobierno, no están cumpliendo su rol, su papel, los que tienen que cumplir. Porque ahí está la Constitución, un tanto tajante, ahí están las diferentes leyes, pero los funcionarios no están cumpliendo, no están haciendo lo que se tiene que hacer. Y es por eso que el primer papel, el primer rol será eso. A ver, ¿por qué no se cumple este articulado? ¿Por qué no se cumple este principio constitucional? ¿Por qué este funcionario, el Ministerio de Agricultura, lastimosamente hay que decir con toda sinceridad, que parece solamente para los grandes agroindustriales y para los grandes exportadores y importadores? Jamás ha beneficiado para nosotros los pequeños productores y se llama Ministro de Agricultura y Ganadería. Antes ya le cambiaron el nombre porque antes hasta las siglas eran muy grandes, MAGAB, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que se tiene que fiscalizar eso, no con el ánimo de la confrontación, la bronca y la pelea, sino simplemente con la función que se tiene, con el encargo ciudadano que se tiene, exigir por el bien de la transparencia, de la ética de los recursos públicos y por los principios democráticos, que cada uno cumpla lo suyo, nada más. Pero para eso necesitamos, reitero y me mantendré siempre, necesitamos del empoderamiento ciudadano. En esencia, un rol fiscalizador para que se cumpla la norma. Para que se cumpla la norma y ver hasta el último centavo de todo lo que sea recurso público, sea del gobierno central y sea de los otros funcionarios que hacen los cinco poderes del Estado. Muy bien, rapidísimo por temas de tiempo, el tema de la institucionalidad. La institucionalidad en este país, lastimosamente, ha venido abajo, no se está cumpliendo. Tenemos la inseguridad por no tener una institucionalidad garantizada y casi se relaciona con la misma pregunta anterior. El Consejo de Participación Ciudadana yo creo que tiene que cumplir su función, exigir que cumpla, apoyar que cumpla. Y porque yo he tenido, por ejemplo, ante el Consejo de Participación Ciudadana muchas denuncias de temas de corrupción, muchas denuncias de que a los ciudadanos en los diferentes ministerios no son atendidos como debe ser oportunamente. Problemas legales, problemas en el Ministerio de Agricultura, problemas en el MATE. Hemos pedido auxilio al Consejo de Participación Ciudadana para que haga el seguimiento, pero lastimosamente no ha cumplido su papel, no ha cumplido su rol. Pero está creado, todo lo que está normado, todo lo que está creado, mediante Constitución, mediante las leyes, yo creo que los primeros pasos, los primeros días debe ser entrar a fortalecer, entrar a apoyar para que se cumpla. Y si así no lo están cumpliendo, como no puede ser de otra manera, yo estoy de acuerdo con mi candidato presidencial, ir hacia una asamblea constituyente, pero en donde haya la participación, no porque el presidente de la República dice, no porque ciertas esferas del poder lo dicen, sino porque en realidad los actores ciudadanos debemos actuar. Y al decir ciudadanos, no estamos solamente de los morochos de a pie, los colegios profesionales deben tener su pronunciamiento. Si hoy hay estas propuestas de ir hacia una asamblea constituyente, necesitamos las propuestas, las ideas, en los términos que sea de los colegios profesionales, de la academia, de los diferentes grupos de la ciudadanía, para que sea en consenso, porque caso contrario vamos a seguir siendo los campeones a nivel Latinoamérica de ir a constitución, pasamos de las 20 constituciones, y en qué se ha beneficiado, en qué hemos reivindicado nuestros derechos, sobre todo los ciudadanos de a pie. Entonces yo creo que la Asamblea Constituyente, a pesar de estar de acuerdo con el candidato presidencial, porque yo no estoy interesado en quedarme los años que sea en la Asamblea Nacional, es mi propuesta, y si un día llego a la Asamblea Nacional, puedo conseguir algo de lo que estoy proponiendo y el presidente declara que debemos ir hacia la Asamblea Constituyente, totalmente de acuerdo, pero siempre y cuando haya también
participación de las diferentes instituciones del Estado, de los diferentes, sobre todo, actores de la ciudadanía, para por lo menos hacer una constitución, sea de, qué sé yo, llegando a acuerdos nacionales para unos 20 o 30 años, porque cuantísimos recursos económicos en cada consulta. Cada presidente que viene y siente que está mal hace consultas a pretexto de una reforma constitucional, enmienda o reforma. Y simplemente es para ver su nivel de aceptación. ¿Y en eso en qué han aportado? Se vuelve a lo mismo de la pregunta. Los actores políticos, ¿en qué han aportado? Las preguntas, ¿desde dónde salen? Desde el Ejecutivo, por ahí alguna pregunta, y cuando se hace los ciudadanos no han aportado, pero es porque no hay un verdadero empoderamiento ciudadano. Yo creo que ahí está la falencia. Hoy por hoy, sobre todo, la clase política solamente por su cuenta, y nosotros confiar como ciudadanos que ya una vez que hemos elegido van a hacer el milagro, es una de las peores equivocaciones de nosotros como ciudadanos. Se tiene que unir la ciudadanía, comenzando desde los diferentes estratos, desde las diferentes esferas, para hacer entender a la clase política que debemos tener una agenda y una planificación a nivel nacional. Juan, respecto al tema de la institucionalidad, la posibilidad de una asamblea constituyente, ¿cuál es su visión y la de Unidad Popular? Bueno, nosotros estamos muy de acuerdo que tiene que existir la verdadera y auténtica democracia, es la participación del pueblo. Y para eso hace falta la formación de líderes. Y yo en las clases que daba de filosofía decía, a lo mejor no todos podemos ser filósofos, pero sí hacer filosofía. No todos podemos ser políticos, pero sí hay que participar en política. Y precisamente en las diferentes instancias, ¿no? El nivel de credibilidad en las Fuerzas Armadas, en todas las instituciones, está de menos. No tiene ni menos del 10%. Es precisamente porque se ha caotizado. O sea, este sistema, ¿no? Cada vez se vuelve más paupérrimo y va denigrando las condiciones de ciudadanos. Entonces, hace falta precisamente forjar nuevos y mejores líderes para que la institucionalidad que tiene nuestro Estado, que garantiza la misma Constitución, se efectivice. ¿Pero cómo es? Con hechos fehacientes, con una participación verdaderamente ciudadana, honesta, con ética, y que permita crear un nuevo Ecuador, pero libre de corrupción y libre de todos esos males que ha caotizado y ha llevado al país en los últimos 10 años a tener un país de incertidumbre, de inestabilidad política, de inseguridad y de caos. En síntesis, ¿ustedes sí llegarían a apoyar una asamblea constituyente? Obviamente, como ya lo dijo el compañero, legislar con el pueblo, que es el verdadero soberano. Vamos a terminar con la última sección de la entrevista antes de un mensaje de despedida de ustedes. Para eso me gustaría que empecemos con el señor Morocho. Me diga un número aleatorio entre el 1 y el 9. 7. Le tocó el tema de la migración. Sabemos que hay dos tipos de migración, la interna entre el país y también la externa. ¿Qué haría sobre este tema que quizás para algunas personas es una problemática, para otras puede ser una oportunidad desde la Asamblea? ¿Tiene alguna idea, alguna percepción? Bueno, yo he sido uno de los víctimas sociales y familiares por la migración, porque muchas de mis familias han tenido que salir fuera de la provincia e inclusive fuera del país. Y al Estado, a la sociedad no les importa nada, los gobiernos seccionales ni les van ni les vienen. Hoy tenemos un problema bastante serio porque hay que tomar en cuenta no solamente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista patrimonial, porque después de los recursos del petróleo, las remesas de nuestros hermanos migrantes reactiva la economía aquí, pero desde el sector financiero, desde las estructuras del Estado y sobre todo desde la sociedad, lastimosamente no se ha hecho nada. Y haciendo un análisis geopolítico, en los Estados Unidos acaba de elegirse a un personaje que era candidato de la ultraderecha y como que tiene incluso un poco de odio a los migrantes.
y las cosas posiblemente incluso se mejoren. Pero como les digo, no solamente es un tema económico, sino la migración es un problema social. Hay que exigir al MIES y hay que exigir al Ministerio de Educación que hagan seguimientos exclusivos a niños, hijos, adolescentes de migrantes. Porque no es lo mismo la capacidad la capacidad intelectual, la capacidad de aprendizaje de un hijo que vive normalmente con su papá y con su mamá, de un niño o un adolescente que vive con familiares. Yo creo que por ahí se tiene que comenzar. Que hayan las reformas necesarias que hayan. Pero hoy por hoy, el Ministerio de Educación, el MIES, hacen su seguimiento de manera general, como que todos fueran, suponiendo 35 alumnos en un aula. Pasan al DS por algún problema, lo que sea, pero no hay un seguimiento exclusivo, un acompañamiento inclusive que debe ser de tipo emocional, de tipo psicológico, de tipo pedagógico para los hijos de padres migrantes. Yo creo que por eso también es la desintegración familiar. Y si no hay una familia integrada, si no hay una familia organizada, no podemos esperar una sociedad, un Estado productivo. No está visualizada esa problemática. No está visualizada. Así es. Pero ¿es por qué? Porque los grandes a lo mejor no sufran, pues. En cambio nosotros, yo tengo muchos primos que lastimosamente, primos no con el apodo que les tratan a la gente que viene del campo, sino primos por consanguinidad, por parentesco, que se arriesgan a todo, pero dada el problema de atraso, de subdesarrollo que vive la provincia de Chimborazo, tienen que vivir en un lugar tan peligroso como es San Borondón, como es acá nomás el cantón que está cerca a la provincia, al Durán, otros están por playas, otros se han ido por Machala, a arriesgarse todo. ¿Y los hijos de ellos en qué condiciones quedan? Entonces debe haber equipos especializados, y hay profesionales. Y acá está un excelente docente, no me va a dejar mentir. Hay profesionales en el área educativo, en el área psicológico, que debemos poner mucho ojo en ellos. Y con la gran cantaleta que son el futuro, prácticamente con esos niños, con esos adolescentes, no se ha hecho nada. Muchos de ellos, por estos problemas sociales. A lo mejor lo económico sí existe, si le mandan los dineritos para que el vecino, el tío, la abuelita le compre el uniforme, le compre los cuadernitos, pero no hay una política social, una política humana que vaya más allá de eso y trate de garantizar personas de bien, personas que no estén en las pandillas, personas que no estén en la delincuencia y en otros vicios. Por lo tanto, si es que no existe, porque yo hasta aquí, yo tengo, gracias a Dios, mi esposa es docente y una de las mejores docentes creo que aquí en la ciudad de Riobamba, y yo siempre le pregunto a ella, dice, aquí tengo 5, 10 niños de 35, dice, son hijos de migrantes, pero ¿y cómo haces tu acompañamiento? Entonces la respuesta es, dice, en recreo, o a veces me quedo un poquito más en la tarde, a apoyar porque está consciente, porque es una docente con vocación. Pero en el resto de casos, entonces la sociedad tenemos que ser más responsable y exigir al Estado, dar el apoyo necesario, porque los niños no solamente necesitan alimentación y un techo, pues los niños van mucho más allá de eso, necesitan estimulación, necesitan apoyo, necesitan ayuda, hasta cuando ellos puedan crecer y agradecer a la sociedad, agradecer al Estado. Si eso no hay ese acompañamiento, lo mismo que nada. Las instituciones financieras deben ser conscientes, claro, por su cuenta no lo van a hacer, pues nosotros tenemos que hacer las normativas pertinentes para que haya ciertas condiciones, ciertos apoyos, ciertas garantías, para que las remesas que se mandan, sobre todo desde el extranjero, hayan algunas garantías, hayan algunos beneficios para los migrantes, porque caso contrario, ya muchos de los migrantes ya no quieren regresar a su país, ya no quieren regresar a su provincia, porque han visto mejores condiciones de vida donde han migrado. Es un tema con muchas aristas, desde lo económico, social, hasta lo psicológico, como usted dice, pero gracias por su perspectiva. Para ir terminando, señor Montoya, un número del 1 al 9, aleatorio. 7. No, pero ya no el 7 porque se le tocó a... no lo escuché. Ya no el 7. 6.5. El 2. Le tocó un tema peliagudo, que es el tema de la eutanasia, y que tiene mucho que ver con la asamblea, ¿no? Para el tema de los reglamentos médicos. ¿Cuál es su perspectiva de la eutanasia y cuál sería su posición en caso de llegar a la asamblea, a favor o en contra? Bueno, la eutanasia es un tema que ha sido muy analizado, discutido en diferentes países, inclusive potencias extranjeras, ¿no?
Más que desde el punto de vista científico, antropológico, sociológico, yo creo que es de tipo moral y que tiene que ver, Moral filosófico incluso. correcto, deontológico inclusive, ¿no? Ontológico también, sí. Porque agotado todas las instancias, cuando la medicina ya prácticamente no puede intervenir, ¿no es cierto? Y ya está desahuciado. Muy particularmente creo que según los casos se debe dar paso a la eutanasia para, como se dice comúnmente, que no sufra ni se sufrir en la familia. Pero ese tema tiene que ser tratado, como usted decía, desde diferentes aristas, en diferentes ámbitos, porque se trata es de que el ciudadano que ya está desahuciado tiene que morir con dignidad. Y para eso debe haber instancias en donde realmente se dé un tratamiento desde el punto de vista psicológico, ¿no? Social, generacional, para que precisamente no sea un tema más, ¿no? Sino que sea un tema de dignidad, en donde precisamente todas las personas o están desahuciadas por problemas de cáncer y de muchas enfermedades catastróficas o terminales, puedan tener un fin digno y este tema pueda garantizar que el ser humano, ¿no?, pueda terminar sus días, ¿no?, como un verdadero ser humano que ha hecho y ha pasado por este mundo. Muchas gracias por su perspectiva, Juan. Vamos a cerrar con un mensaje de despedida por parte de los candidatos por una cuestión de acuerdos. Empezamos con el señor Jorge Morocho. Rapidísimo, ¿qué le dice a la ciudadanía para cerrar? Agradecer al medio por tener estos espacios y ojalá se lleve siempre así con altura. No tenemos por qué discutir, por qué pelear, sino tener consensos, llegar a acuerdos. Y siempre lo digo, que Chimborazo debe tener una agenda desde el primer poder del Estado, tratar de legislar en los temas que Chimborazo necesita, no que los candidatos necesitamos. Quizá no, los políticos con vocación de servicio como Jorge Morocho no somos todólogos, no es que sabemos todos, pero sí la transparencia, la honradez, la ética en la gestión pública es mi transparencia, mi compromiso siempre con los ciudadanos. Gracias, Jorge. Juan, adelante, un mensaje de despedida para la ciudadanía. Bueno, agradecer infinitamente este medio importante que tiene Chimborazo, Riobamba, porque permite canalizar el quehacer político ciudadano de todos quienes estamos a la expectativa de forjar días mejores. Y voy a terminar con un eslogan que se dice, ¿no? Los cambios vendrán realmente mediante la participación de quienes no hemos estado involucrados en actos de corrupción. Se dice, solo el pueblo sale al pueblo y quienes no hemos traicionado a la patria, nuestra patria, queremos gobernar. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Jorge. Ha sido un gusto. Gracias. Y con ustedes, amigos, muchísimas gracias por estar al pendiente de nuestro espacio. Les invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales, a estar pendientes de nuestra actividad y los esperamos la siguiente semana, si los cortes de luz lo permiten, a la misma hora, en el mismo lugar, para forjar juntos un mejor destino político para todos. Muchas gracias y buenas noches. Yo